Las redes neuronales para control nos permiten ajustar regresores NARX, que son no lineales, para precisamente ajustar sistemas no lineales, que sean lineales de parámetros por lo menos. Pero eso en el caso convencional, cuando uno aplica cuadrados mínimos. Cuando uno aplica redes neuronales para identificación de sistemas dinámicos, ya no se preocupa tanto en esa restricción, porque la puede compensar agregando más neuronas y más capas. Idealmente uno podría, si tuviese toda la memoria disponible, podría poner infinitas capas a una red neuronal, entrenarla y ajustar cualquier función. O sea, con una cantidad ilimitada de recursos, uno podría teóricamente poder ajustar cualquier conjunto de datos de entrada-salida con error cero. Le tendría más parámetros ajustables que datos en un caso, o porque sencillamente la estructura de la red lo permite. Y la estructura, acuérdense que queda definida tanto por el número de capas, neurona ultra, como también por otros datos que corresponden a las funciones de activación, qué tipo de funciones, el número de datos a considerar, etcétera. Hay varias opciones para elegir. Entonces aquí hay dos referencias para arquitecturas de redes neuronales para control. Aquí vamos a ver algunas. Aquí está un regresor de tipo de media móvil autorregresivo. Es autorregresivo porque la salida del modelo depende de la salida medida del proceso. Y cuando pasa un instante de muestreo, yo voy a actualizar mis datos de proceso para volver a actualizar mi predicción de modelo. Y depende tanto de salidas medidas como de entradas medidas. Entonces, el mecanismo de aprendizaje se basa en el error de aproximación entre la salida medida y la salida medida. Con ese error, entonces yo aplico un mecanismo de ajuste o de aprendizaje con la idea de minimizar esos errores de la manera que lo vimos recién. ¿Cómo se implementa esta red, esta caja que está acá adentro? Esta es la forma en que uno aplicaría la red neuronal. Uno pondría datos de entrada, datos de salida, medidos, y produciría un dato estimado que se va a comparar con el dato medido y en base a ese error ajustar los parámetros. Esa sería la forma habitual de hacerlo en esta estructura para modelado e identificación. ¿Y cómo se implementa internamente? Bueno, ahí hay muchos parámetros que definir que tienen que ver con el número de neuronas en la capa oculta, el tipo de función de activación, que en este caso se ve ahí por el dibujo, que es una sigmoide de tipo, no es la umbral, sino que es la otra, porque tiene valores negativos y positivos, es la de tipo signo, sigmoide de tipo signo. Y en la capa de salida hay una neurona, una función de activación lineal, porque eso nos permite aproximar datos que no están restringidos al recorrido de la función de activación. Eh, Aquí uno podría a simple vista decir que hay una neurona en la capa oculta y una neurona en la capa de salida, pero en realidad es una simplificación gráfica de lo que hay realmente, porque como MATLAB es vectorial, entonces uno puede definir vectores de vectores o matrices para poder definir de una forma más compacta una red con una estructura muy grande. Entonces aquí uno pondría en este número, indicaría cuántas neuronas hay en la capa oculta y aquí cuántas neuronas sigmoides hay en la capa de salida, perdón, y hay cuántas neuronas sigmoides hay en la capa oculta.
Hay otros esquemas de control que son del tipo adaptativo por modelo de referencia. Fíjense que ahora hay aquí un bloque que está en el loop, en el lazo de control, y hay otra neurona, que es como la que vimos recién, que está en paralelo. Está en paralelo para poder identificar los datos, los parámetros de la planta, o más que los parámetros de la planta, identificar los parámetros de la red, las ponderaciones. Entonces, esas ponderaciones de la red se ajustan con datos de entrada-salida y con el error. Aquí debería también uno tener una línea aquí. Vamos a agregarla. Que este error de modelado nos permite ajustar los parámetros del modelo neuronal de la planta. Entonces uno tendría aquí una línea que en base a este error de modelado uno ajustaría entonces los parámetros de la red neuronal que hay dentro de esta caja. Y acá, si se fijan, hay otro error de control, o sea, hay otro error, que es la salida del lazo realimentado, que se compara con este modelo de referencia, la salida. Por decirlo de una manera, esta sería nuestra función de transferencia de lazo cerrado, y nosotros queremos lograr que se construya con este lazo entre la planta y un controlador neuronal. Entonces, este otro error se utiliza para el ajuste de la otra red neuronal. Tomamos este error de aquí y ajustamos los parámetros de esta red que está acá. ¿Y qué es lo que hay dentro? Bueno, dentro de esa red están estos bloques que están acá. Pueden estar independientes o pueden estar entrelazados. Ahí ya hay mucha innovación que se puede hacer, ¿no?, para lograr un objetivo deseado. Todo depende de la estructura de la planta y del objetivo deseado expresado en el modelo de referencia. Por ejemplo, un modelo de referencia podría ser del tipo el modelo de referencia podría ser del tipo lineal, MDS igual a una constante por omega al cuadrado, x cuadrado, y omega más omega al cuadrado. Este sería el modelo de referencia que yo quisiera lograr de la realimentación de esta planta con este controlador. Y esta planta podría también, bueno, pensando en sistemas lineales, como es lo habitual, pero en general estas funciones podrían ser ecuaciones diferenciales no lineales. Pero para poner cosas conocidas, podríamos poner aquí una función de transferencia para la planta expresada en Laplace como Kp s cuadrado menos a cuadrado, una planta inestable. Tendría un polo en A y otro en menos A. Entonces esa planta, queremos que con este controlador el lazo cerrado se comporte igual que esta otra, que es estable. Obviamente uno tiene que elegir el psi y el omega para que esa función, bueno, tenga un sentido físico. Y bueno, tiene ganancia acá. Acá usualmente uno elige que sea igual a 1, para el caso típico, está igual a 1, porque uno quiere que la salida realimentada sea igual a la referencia de entrada.
al valor de entrada. Este es como nuestro set point, nuestro valor de referencia. Nos gustaría que la salida del lazo realimentado fuese igual a esta entrada. Entonces, como quiero que sea igual a esa entrada, tengo que especificar aquí un modelo de referencia que tenga ganancia continua igual a 1 para que en estado estacionario, cuando yo pongo un valor A, por aquí salga igual a también. Y en base a este error, yo ajuste mi red neuronal de control para que el lazo cerrado se comporte de acuerdo con esa función de modelo de referencia especificado. Ahora aquí como que habrían dos redes que están independientes, como que esta ajusta el modelo de la planta y esta ajusta el controlador. Claro, se podría ser independiente, pero el objetivo usual es que estén interconectados, o sea que en base al modelo de planta yo pueda definir los parámetros del controlador. Usualmente aquí hay un mapeo estático entre los parámetros identificados de la planta y el controlador para conseguir el lazo cerrado. Pero en el caso no lineal, que es para el cual nosotros queremos usar las redes neuronales, para, para los sistemas lineales ya conocemos técnicas bastante eficientes y conocidas y con desempeños bien establecidos. Por lo tanto, no tiene sentido aplicar redes neuronales para controlar sistemas que se pueden controlar con los métodos clásicos. La idea es utilizar estas herramientas no convencionales para sistemas que tienen dinámica no lineal y que no es factible por el rango de puntos de operación que uno va a trabajar, eh, usarlos o controlarlos con controladores diseñados por los métodos tradicionales. Entonces veamos aquí al lado derecho cómo se interconectan los modelos de la planta con el modelo del controlador, que como digo, el error se utiliza para el ajuste en los métodos del gradiente decreciente, siempre queda el error en alguna parte dentro de la ecuación de la regla delta. La regla delta, acuérdense que tiene el error como uno de sus factores. Por lo tanto, ahí también el error se utiliza para el ajuste de los parámetros. Pero aquí vamos a ver entonces cómo se interconectan. Entonces nos vamos a concentrar ahora en este lado de acá. Entonces aquí tenemos el error de ajuste del modelo de la planta y este es el ajuste de control. Y aquí tenemos nuestra red en dos capas, una capa oculta y una capa de salida, que simplemente están aquí, bueno, aquí están las funciones de activación F1, las funciones de activación F2, funciones de activación F3 y funciones de activación F4. Entonces aquí tenemos que los regresores o los variables de entrada, aquí está la referencia, que es nuestro valor deseado. Este de aquí es nuestro controlador, está justo en el loop, en el lazo directo. Y este de acá viene a ser nuestro modelo de la planta. Así que tenemos el I de nuestra combinación. Fíjense aquí que la salida de esta red es la entrada para esta otra. Y aquí tenemos una I estimada a partir de esta red. Si uno lo ve de forma independiente, esta red de aquí tiene dos capas, pero si uno lo ve desde la entrada de la referencia, es una red de 4 capas, que esta salida se utiliza para alimentar a la capa siguiente. Y además utiliza retardos porque considera
la salida del lazo realimentado, digamos C, para formar el regresor. Entonces aquí estaría el eta 1, el eta 2, el eta 3 y el eta 4. Hay 4 funciones de procesamiento de las entradas, suma ponderada, con retardo, con entradas con retardo. Fíjense aquí también hay retardos para las entradas a la planta, retardos para la referencia y retardos para la salida realimentada. Aquí tenemos retardos para la salida de la planta real, realimentada. Y aquí tenemos que la ecuación, la U, también se aplica en retardo, una constante para formar aquí entonces la función de procesamiento de las entradas, como lo hemos visto antes. Y la capa de salida opera sobre entonces estas neuronas de la capa oculta que están acá. Esto hay que imaginarlo que es vectorial, aunque como dije al principio, uno podría pensar de que aquí hay 4 neuronas, en realidad habrán múltiples neuronas en la capa oculta de esta red de control, múltiples neuronas en esta, bueno, si la planta fuese multivariable, si la planta es de una entrada y una salida, entonces esta neurona es, en la capa de salida habría solamente una neurona, pero aquí podrían haber múltiples neuronas. Lo mismo acá, una neurona en la capa de salida de la identificación y múltiples neuronas para la parte del procesamiento de la entrada y salida retardada. Entonces podemos elaborar aquí, podemos elaborar cómo sería el regresor, la función eta 1, eta 2, eta 3 y eta 4. Eta 1 esta señal de aquí, vendría a ser lo que nosotros le llamamos la función de procesamiento sináptico de la entrada. Lo que pasa es que como tiene retardo, hay una combinación. Entonces, es una super combinación de entradas. Entonces, esa eta 1 va a ser igual a la suma ponderada, dependiendo del número de retardos que yo considere, y de qué señal está operando. Está operando aquí en la señal que nosotros le llamamos usualmente U, a la entrada de la planta. Y a esta de acá le llamamos I, aunque aquí como la I está ocupada, tendríamos que dejarla como C, que está ahí. Bueno, entonces tenemos la U, U de T menos I, multiplicada por los omega. Entonces como ahí omega, aquí entran a jugar las nomenclaturas, Entonces por omega I. Le vamos a llamar omega U para distinguirlo de los otros, omega U I. I de 1 a N1. Esa sería la parte que está en esta zona. Dice que toma la U y la va retardando de 1 hasta N1 y la va multiplicando por este vector de parámetros, omega. Y le suma una suma ponderada. Usualmente es
bueno, no necesariamente son cuadrados, así que la voy a poner aquí de J igual a 1. En realidad este debería ser, sí, 1. 0, 0. Esta es la salida, 0. De 0 hasta un NR, para distinguirlo de la otra, esta es la referencia, NR, pero ¿sobre qué señal está operando? Sobre la referencia RT menos J. Como J parte en 0, primero toma el valor de la referencia y después su retardo. Y lo multiplica por vectores omega R J. Esas ponderaciones. Y tenemos un tercer, bueno, tenemos las constantes, que tenemos que considerarlas también. Pero aquí está la otra parte que corresponde a la señal de la salida reventada, que es C, y también se retarda, entonces, y está ponderada. Entonces, más la sumatoria K igual 0 hasta NC de la señal C de T menos K por omega CK. Y más la constante, más bueno, más la constante por B, los B, no sé los B que hay aquí. Y estos B serían varios dependiendo de cuántas neuronas quiera considerar en esta capa oculta. Entonces, estos serían los B. Aquí ya me faltaron letras, entonces tendría que poner B sub L. Entonces, aquí están los parámetros. Y después vendría esta función que operaría sobre esta sumatoria. Entonces, la salida de estas capas van a ser las funciones operando sobre estos detalles. Entonces, aquí tendríamos que las salidas H de las neuronas ocultas del controlador, entonces la vamos a llamar HC. Es la función 1 evaluada en eta 1. Y después vendría entonces cómo se genera la entrada para las funciones de activación 2. Sería la suma ponderada de las neuronas de salida que están aquí, HC, por sus correspondientes omega H. Entonces, como ya ven acá, este ejemplo que se ve aquí bastante compacto, tiene una explosión de parámetros. Aquí hay ya, bueno, depende de los valores que uno le dé a N1, a NR, a NC, a L. Podríamos tener aquí una cantidad impresionante de parámetros ajustables. Pero MATLAB, como trabaja vectorialmente, la MATLAB, si lo programan correctamente, eso le da lo mismo. Porque es especialista en trabajar, se va a demorar un poco más, pero va a ser muy fácil de programar si uno usa la nomenclatura vectorial. Entonces, esa vendría a ser la interpretación de estos diagramas. Vamos a mostrar ahora un ejemplo, el NNDemo, para que les quede un poco más claro cómo estaría la estructura. Esto es conceptual, un diagrama para que uno tenga la idea de que hay una cascada, si se fijan acá, en este diagrama anterior, nosotros no visualizamos
que esto está en cascada, que el controlador entra, son las entradas a la planta, que son las salidas del controlador, pero antes lo usábamos solamente como entrada a la planta, pero ahora ya vemos más explícitamente que las salidas del controlador se usan como entradas a la red neuronal. Entonces uno podría poner este bloquecito un poco más arriba y vería que toda esa es una red neuronal. Lo que pasa es que tiene datos intermedios que podrían ser útiles para separar el problema de ajuste en dos redes, que es justamente lo que tenemos acá. Lo que no tenemos son datos de entrenamiento de la U, de la entrada U a la planta. Solamente tenemos los datos de entrenamiento C y R, que nos especifican de esa manera. A menos que uno inicialmente ponga un controlador lineal para generar datos de entrada-salida con los cuales ajustar estas plantas. Esa también suele ser una buena estrategia, de partir con un controlador lineal de un desempeño no tan bueno, para obtener datos de ajuste de las neuronas de los controladores y de las neuronas del modelo de la planta. Entonces vamos a revisar un ejemplo ahora de uso de esta es la toolbox de redes neuronales que usa esta nomenclatura.